Amén. Pueden sentarse y con sus copias de las Escrituras pueden ir a Hechos 28. Vamos a terminar el libro de Hechos, como acaba de mencionar Adam. Vamos a leer versículos 30 y 31 para terminar hoy. Si ha sido casi 18 meses estudiando Hechos, pero si añadimos Lucas, ha sido casi 3 años y medio en los 2 libros de Lucas. Entonces, en capítulo 1, en Lucas, en el Evangelio de Lucas y ahora en Hechos, la extensión de lo que la palabra de Dios. Entonces, en un sentido, estamos terminando un paso muy largo en el proceso, pero lo que hemos visto en todo este tiempo, que una de las cosas que debemos ver en el Evangelio de Lucas y también en Hechos, es que el enfoque es Cristo. El enfoque todo es acerca de Cristo. Y lo vamos a ver otra vez para cerrar este libro hoy. Entonces ponen atención a Hechos 28, versículos 30 y 31. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad con nosotros a través del libro de Hechos, que en el proceso hemos visto a través de varios diferentes predicadores, hemos visto que no importa quién se pone aquí en el púlpito, que tu palabra es suficiente, es clara, es útil, es eficaz, que nosotros podemos decir que nosotros podemos regresar al inicio de Hechos y seguir aprendiendo de este libro. Oh Dios, pedimos que encerrar este tiempo, que nosotros podemos no solo aprender de Pablo, pero aprender de quién es nuestro Cristo. Y ver que nuestra única esperanza en vida y en muerte es Cristo. Es lo cual debemos estar orando de Él, hablando de Él, testificando de Él, hablando de cómo tú has sido fiel con nosotros. Oh Dios, bendice tu palabra para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Siempre me da alegría terminar un libro de la palabra de Dios. Siempre es ver cómo Dios ha sido fiel, ha sostenido a nosotros en el proceso. No quiero decirlo así, pero si decimos 18 meses y subimos es 78 semanas aquí o más, ¿no? 78 semanas juntos. Y si hacemos los números, es 30 minutos, 35 minutos por prédica. Entonces hemos estado aquí sentados escuchando la palabra de Dios por casi 40 horas escuchando de Hechos. Y eso es casi un día y más de un día y medio aquí escuchando. Y algunos niños van a decir, sí, lo sentía todo este tiempo. O mi silla o mi trasero lo siente eso también. Pero lo que hemos visto en todo este tiempo es que todo este texto tiene que ver, hemos hablado de Pedro, hemos hablado de Pablo, hemos hablado de todas las cosas que han sucedido, pero en capítulo 1, versículo 8, dice esto: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y lo que hemos visto en todo ese proceso de 40 y pico horas aquí en la iglesia escuchando es eso siendo la verdad. Dios usando esos hombres para ser testigos de Él acerca de quién es Él y cómo Él ha sido fiel. Y en terminar este texto llegamos a versículo 30
y nada ha cambiado. ¿Qué está haciendo Pablo en terminar este texto? Dando testimonio, siendo testigo de quién es Cristo. Es decir, en todo este tiempo, todos los viajes misioneros, todo el proceso, todos los estorbos, todos los conflictos, todos los debates, todos los momentos difíciles, todos los momentos en cárcel, todos los momentos que se sentía solo, Dios estaba siendo fiel con el Evangelio y sigue siendo fiel. Y el enfoque del libro de Hechos no es Pablo, no es Pedro, no es los apóstoles, es Jesucristo. Eso es el enfoque. Y hoy quiero que nosotros veamos ese enfoque en 4 puntos. Terminando esto. No siendo un buen presbiteriano con 3 puntos, añadí otro punto. 4 puntos. La primera cosa que veamos aquí es que Pablo recibió todos los que iban a verlo. Nosotros la semana pasada vimos que él todavía está en un cárcel. Está ahí bajo cuidado de un soldado. Versículo 16 nos enseña eso. En versículo 16, cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al perfecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Entonces Pablo está en una casa, en un lugar donde él está alquilando, y por 2 años está ahí todavía recibiendo gente. Yo he pensado varias veces en ese soldado que estaba cuidándolo. ¿Cuántas veces escuchó ese hombre el evangelio en esos 2 años? De Pablo recibiendo gente tras gente, tras gente, tras gente. Y es interesante que el texto dice, recibía a todos los que iban a verlo. Todo tipo de persona. Puede ser que eran creyentes o no creyentes. Gente que querían aprender o querían saber más o tenían interés o eran gente que solo tenían preguntas. Llegaron a él y él los recibió. Listo para platicar, para discutir, para evangelizar, para hablar de la palabra de Dios, de quién es su Dios. Y en un sentido nosotros podemos aplicar eso a nosotros. Esta iglesia debe ser un lugar donde recibimos cualquier tipo de persona. Cualquier tipo. Podemos decir, pero ¿qué tipo? No, Aarón, hay tipos que no debemos recibir. No hay. La iglesia debe ser un lugar donde cualquier persona puede venir para escuchar del evangelio, para escuchar las buenas nuevas, para decir que si están luchando con cualquier tipo de pecado, están invitados a venir aquí y sentarse y escuchar las buenas nuevas. Si interrumpen la congregación, sí, podemos decir, hey, no es lo que vamos a hacer, pero en el sentido de, él estaba listo para recibir cualquier tipo de persona, para discutir. Eso es lo que el texto dice primeramente, recibía a todos los que iban a verlo. No había un rechazo, esto no me cae bien, o este tipo no es mi favorito, o este tipo es muy joven, o este tipo es muy rico, este tipo es muy así, o este tipo viene de este lugar, o viene de ese lugar, y no me cae bien ese tipo de gente. No, los recibió. Y sabemos que Pablo era alguien que estaba listo para andar con los saduceos y los fariseos, y también para los judíos, y también con los gentiles. Era un hombre que dice que él estaba listo para ser gentil para los gentiles y ser judío para los judíos. Recibió un montón de gente. Nunca cambió lo que iba a enseñar, pero recibió gente. Estaba pensando en mí mismo, si eso es la manera que la gente me encuentra o no se encuentra cuando entren de ese portón. Si somos una iglesia listo para recibirlos, no sabiendo de dónde vienen, cuál es su trasfondo, qué tipo de educación que tienen, qué puede ofrecernos, qué tipo de daño puede hacernos. Pero nosotros debemos recibirlos. Y a veces vivimos en un tiempo cuando queremos, en un sentido, defender de nosotros mismos, pero algo que hemos aprendido de Pablo es por el evangelio, está listo para perder sus propios derechos en un sentido. Él tenía el derecho de no estar en el cárcel, pero por Cristo perdió cosas por el bien de los demás. Nosotros a veces tenemos ídolos de seguridad.
ídolos de confort, ídolos de sentirnos cómodos, en vez de arriesgarnos en un sentido. Entonces, cuando estaba pensando en esto, mire que Pablo se quedó 2 años enteros en esa habitación que no podía salir, recibiendo gente. Casi como un hospital, a donde gente podía llegar a preguntar cosas acerca del Evangelio, acerca de su necesidad de Cristo. Mi pregunta sería si eso es nosotros, como iglesia, que hay una diferencia en nosotros, que es como, wow, son raros, pero quiero andar con ellos, porque son gente que reciben cualquier tipo de gente. Aún dejen gringos ahí predicar, que no entendemos de vez en cuando, pero están ahí predicando. Pero reciben cualquier tipo de gente. Eso es algo que nos marca, que nos hace, no porque nosotros queremos ser un grupo muy amable que reciben toda la gente, pero en el nombre de Cristo queremos ser hospitalarios y abrir la puerta lo más abierta que podemos. Porque sabemos que Cristo lo hizo lo mismo con nosotros. Nos recibió. Nos dice, venga a mí porque mi yugo es liviano y yo te voy a dar descanso. ¿Cómo es que nosotros recibimos gente? Veamos ese primer punto, que Pablo, estando allá, terminando esto, recibió gente. Pero cuando recibió gente, ¿qué estaba haciendo? Predicando el reino de Dios. No es solo que estaba recibiéndolos para tener buena comunión. Jugamos, tuvimos un buen tiempo, ni hablamos de Dios, pero estaba un buen tiempo. No. Ellos llegaron y iban a escuchar del reino de Dios, que Él estaba predicando acerca del reino de Dios, que Cristo iba a regresar, que Cristo vino a establecer e iniciar ese reino, y que es Cristo que va a seguir estableciendo y causando que ese reino crezca en un sentido, o sea, establecido, que es Él que ha hecho esto y ha visto todo eso sucediendo. Puede ser que Pablo empezó a decir y predicar de lo que ha pasado y cómo Cristo ha sido fiel. La segunda cosa que veamos en el texto de terminar esto es que Él está predicando acerca de Dios y su reino y lo que Dios está haciendo. Pablo no está predicando sus experiencias. Pablo no está predicando él mismo. Pablo no está diciendo esto y esto acerca de mí. No, yo estoy aquí para predicar el reino de Dios, para que gente conozca quién es el Dios. Eso es algo también que estaba pensando en mi propia vida. Aún siendo pastor, yo tengo oportunidad semanalmente para montarme aquí en este púlpito y predicar. Y yo puedo decir, estoy predicando Cristo, el reino de Dios. Pero la aplicación es, Él no está llegando a un púlpito para hacer esto. Él está recibiendo gente y hablando de Cristo, hablando del reino de Dios en su vida diaria. Hablando con los alrededor, los que vengan, los que lleguen a su casa. Y eso ha sido algo que he pensado en mi casa. Cuando gente llegue a mi casa, o pasan tiempo en mi oficina, o pasa tiempo conmigo sobre un almuerzo, un cafecito, o me encuentre en la calle, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que agarra mi mente o su mente? ¿Qué es lo que siempre está pasando? Siempre está pensando en lo político, siempre pensando en su tarea, siempre pensando en su carrera, siempre pensando en sus cosas que usted tiene que hacer. O pensando y hablando del reino de Dios. Pablo está bajo cuidado de un soldado y gente visitándole. Y si fuera yo quisiera decir, hey, tráigame una revista y también el periódico para que yo sé lo que está pasando ahí afuera. Y ellos lleguen y ¿qué quiere hablar él? Acerca del reino de Dios. En un sentido de lo que está pasando. En un sentido no
No me importa, sí me importa, pero no me importa. Porque quiero hablarte de el reino de Dios. Eso es la segunda cosa que veamos en este texto. Pero veamos que él, predicando el reino de Dios, pero enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Mire, ustedes recuerdan la gran comisión, que fue que deben predicar, evangelizar, bautizar y después enseñar todo lo que Cristo había enseñado a ellos. Pablo, a terminar, está hablando de todo lo que Dios había enseñado a él. Él está todavía dando testimonio acerca de Cristo, acerca de lo que Cristo ha hecho y quién es Cristo y cómo Cristo ha sido fiel. Y Él quiere que la gente entienda quién es su Cristo. Predicando de estas cosas y lo encontramos en una cárcel en Roma y sabemos que Él está allá y solo quiere hablar de su Cristo. Eso es porque cuando llegamos a Corintios podemos leer que Él quería que ellos hicieran esta cena del Señor porque eso también predica lo que Cristo había enseñado. Que nosotros tomamos y comamos porque eso está predicando algo a nosotros y al mundo que nosotros dependemos, no de nosotros mismos, pero de Cristo por nuestra salvación. Entonces Él está predicando. Pero lo que me llama la atención más en este texto son las últimas dos palabras. Dice que Él recibió a la gente, predicó el reino de Dios, enseñaba todo lo que concierne al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con toda libertad y sin estorbo. Con toda libertad y sin estorbo. La palabra que tenemos aquí, con toda libertad, más bien es una palabra que Rudy y yo estábamos hablando de ello antes de venir, de bajar aquí para predicar. Y es una palabra que significa valentía. Más bien él estaba predicando de manera valiente. Como listo para predicar. Finalmente predicando libremente y sin algo frenándolo. Eso, son dos palabras. Vamos a hablar de la segunda palabra, sin estorbo. Pero podemos ver que él no tiene nadie en su contra. Piensa por todo este carta o esta historia de Hechos. Por capítulo tras capítulo tras capítulo. ¿Qué era? Gente en contra de él. De lo que estaba predicando, gente luchando, diciendo que él estaba diciendo cosas malas. Y ahora él está predicando con valentía, con una audacia para decir, yo voy a predicar y no me importa lo que pasa. Él está listo para hablar de las buenas nuevas. Mi pregunta sería, eso para nosotros como de aplicación. Nosotros decimos, Aarón dice, que es creyente. Y a veces lucho con esta idea de tener este tipo de valentía a anunciar el Evangelio. Hay algunas personas que yo conozco, yo he dicho varias veces que yo tenía un profe del seminario que se llama Elías Madieros, que es de Brasil. Y ese hombre era nuestro profesor de misiones. Y en clase, ese hombre casi no dio clases, él solo quería predicar en clase. Él vino y se fue a predicar. Y era bueno, a veces no quería faltar porque el hombre iba a predicar por 3 horas casi. Y era buenísima. Nunca nos enseñó cosas acerca de misiones, pero nos enseñó predicaciones. Pero el hombre era un hombre que si usted entró en un elevador del hotel, él iba a entrar y decir hola, como todo latino, hola, saludar a todos, que los gringos no hacen eso para nada. Entramos y es como, quiero esconderme y no quiero hablar con nadie. Y el catracho entra y dice, buen día, ¿cómo está? O buenas o algo. Él iba a entrar, buenas, y después, ¿usted conoce a Cristo? ¿De qué? Y él iba a decir, porque debes conocer a Cristo, porque es su única esperanza en vida y muerte.
Después usted iba a ir a comer con él en un lugar y él iba a hablar con el mesero y decir, usted conoce a Cristo, usted es creyente, ¿a dónde está asistiendo a la iglesia? Y después iba a ponerse de pie y decir, todos tenemos comida y esta comida ha sido provisto. Iba a orar por la comida de todo el restaurante. Y yo siempre era como, yo quiero ese valentía para hablar de Cristo. Y hay algunos que tienen ese don de evangelismo que sale así. Pero a veces nosotros no lo hacemos y Aarón no lo hace con toda libertad o con valentía porque pienso que depende de mí. Y lo que Pablo está mostrando es que no depende de Pablo, depende de Dios. Todo el texto, el proceso de llegar a este punto ha sido acerca de Cristo, acerca de Dios siendo fiel con ellos. Que Dios ha sostenido a él hasta este punto. Que a veces nosotros queremos pensar que es la forma o fórmula o como yo o esto y debo decir, y a veces debemos decir, ¿vos conocés a Cristo? ¿Sí o no? Y alguien puede decir, ¿sí? Por miedo puede ser que dicen sí. Después, ¿y cómo sabes? Y podemos preguntar de manera directa. Pero nosotros a veces por falta de valentía tenemos esa falta de libertad. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Van a hablar mal de mí? ¿Van a decir, no, este es un loco? Este es un hombre que siempre habla de estas cosas. Pero si esto es el mejor regalo que he recibido en toda mi vida, mejor de mi esposa, mejor de mis niños, mejor de mi futuro, mi herencia, la herencia que tengo en la eternidad, no se compara con tener Cristo como mi Dios. Si es lo mejor que hemos recibido, ¿cómo puede ser? ¿Qué voy a decir? No lo voy a tocar ese tema. Usted conoce no creyentes en su vida. Y esta semana, por providencia, he tenido bastante encuentros con gente que no sé si son creyentes o no son creyentes. Estaba pensando en este texto. Pero todos cuando llegaron iban a decir, bendiciones, ¿cómo está, hermano? Hola, pastor, y todas esas cosas. Y ellos siempre cuando salieron es como, bendiciones. Pero siempre quería decir, ¿bendiciones de quién? ¿Quién está dándome bendiciones? ¿Usted conoce a Cristo? ¿A dónde está yendo a la iglesia? Yo soy pastor de una iglesia, puede venir. Pero por falta de valentía a veces nosotros caemos. Y esto es lo que veo en este texto, es que Pablo está tan preocupado con Jesucristo que está hablando con libertad, con valentía, pero también sin estorbo. Por todo su tiempo, él ha querido llegar a Roma a predicar. Ha estado escribiendo a los de Roma, diciendo, yo quiero llegar, yo quiero estar, yo quiero predicar, yo quiero estar con ustedes. Y finalmente está. Y no hay estorbo, no hay algo frenándolo, no hay algo que está causándole no tener la libertad. Entonces nosotros podemos decir, ¿qué está pasando en este texto? Mire lo que Pablo está haciendo y esto es lo que me llama la atención, es que nosotros podemos decir, ¿y qué sucedió con Pablo? Y podemos leer en otras cosas de la historia de la iglesia, ¿qué sucedió con Pablo? Él murió en años 78, 64, no sabemos, hay diferencia cuando él fue matado, pero el texto no nos dice eso. ¿Y por qué? Porque el enfoque del texto es que Dios, Cristo, está siendo predicado. Este libro no es acerca de Pablo. Pablo es un testigo. Pablo es una persona que Dios usó. Pero el texto es acerca de Cristo, no acerca de Pablo.
Podemos aprender de lo que Pablo estaba haciendo. Podemos decir que él estaba predicando, él estaba enseñando, él estaba hablando con libertad y sin estorbo. Pero el enfoque es que él está anunciando el reino de Dios. Pablo tenía un fin. Pero la palabra de Dios no tenía fin. Pablo tenía un fin, pero el evangelio seguía yendo más y más y más allá. Pensamos que Pablo murió en España. Puede ser que él, o puede ser, no, él se fue a España y puede ser que regresó y murió en Roma, pero se fue a otros lados. Pero no tenemos esa información porque el enfoque no es la vida de Pablo. Es la fidelidad de un Dios que ha salvado a su pueblo y sigue salvando a su pueblo. El enfoque es que ellos están dando testimonio acerca de este Dios y que la palabra de Dios sigue dando testimonio de este Dios. A terminar este libro, el enfoque no es que nosotros decimos, uy, vamos, hacemos y nosotros no. Es decir, ¿qué tan fiel es nuestro Dios en cumplir su palabra? En que su palabra es suficiente, que el evangelio sigue yendo allá y más allá y más allá. Hace 2 semanas, unos amigos empezaron una obra de una cosa misionera para plantar iglesias específicamente en lugares donde no han escuchado el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo murió, Pedro murió, los que iniciaron la iglesia murieron. Nosotros, si Dios nos regresará pronto, vamos a morir. Pero el evangelio se va a ir más allá y allá y allá. Porque el contexto del evangelio es que es acerca no del hombre, pero acerca de Dios y quién es Dios y su fidelidad con su gente y con su pueblo. Eso es porque podemos llegar a este texto y decir, él estaba predicando con libertad y sin estorbo, porque la palabra de Dios va a seguir yendo allá y más allá y más allá. Mi pregunta para nosotros es si nosotros confiamos en esa idea, que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Es algo que necesitamos semanalmente, diariamente. Si el evangelio es algo que debemos escuchar vez tras vez, tras vez, tras vez, que debemos predicar el mismo evangelio a nosotros vez tras vez, tras vez, tras vez, para que nosotros entendamos quién es nuestro Dios, para que nosotros podamos decir, mire, queremos que gente entienda este buen Dios. Y cuando pensamos de esa manera, si eso nos hace como iglesia, a pensar y orar que nuestra iglesia crezca en conocimiento de Dios, pero también por gente conociendo a Dios, por gente que están escuchando las buenas nuevas y arrepintiéndose y viniendo a la iglesia. Si eso es nuestra oración para nosotros, porque queremos que la iglesia y que la gente escuchen estas buenas nuevas. Toda la historia de Hechos ha sido acerca de lo que Dios está haciendo y no ha dejado de hacer. Como sabemos, como Rudy dijo la semana pasada, aquí estamos, 2000 años después. Y estamos acá por la pura misericordia de Dios, porque el evangelio seguía siendo hablado, enseñado, predicado, pasado a siguientes generaciones y otras personas. Eso es nuestra oración como iglesia. Que queremos que otra gente escuche. Que todo tipo de persona puede venir acá y escuchar el evangelio. No que van a escuchar lo que quieren escuchar. A veces lo va a pegar en la cara el evangelio, que nos pega en la cara a veces. Nos confronta de buena manera. Nos ofende de buena manera. Pero están libres para venir y escuchar. Y que nosotros como iglesia estamos listos para orar que Dios siga haciendo eso entre nosotros.
para que seamos testigos hasta que Él nos llama a la eternidad, para que Él sea glorificado y su nombre y su fama crezca en toda la tierra. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias que podemos ver en este texto, en todo el tiempo que hemos pasado en Hechos, que a veces nosotros queremos meternos en los detalles y debemos meternos en los detalles de la palabra de Dios porque es tu palabra para nosotros. Pero a veces, oh Dios, queremos pensar que es acerca de Pablo o acerca de Pedro o acerca de ciertas personas, cuando todo es acerca de quién es nuestro Dios. La palabra de Dios, tu palabra, es cristocéntrico. Y es diseñado para que nosotros sabemos que nuestra única esperanza en vida y muerte es Cristo Jesús. Oh Dios, pedimos como iglesia que nosotros seamos listos para recibir cualquiera persona que llega. No es que lo hacemos cómodo, pero que recibamos si quieren escuchar el Evangelio y si tienen preguntas. También, oh Dios, queremos ser gente que hablan con valentía y sin estorbo acerca de la palabra de Dios. Oh Dios, queremos eso, no para que gente dice, uy, qué buen evangelista sos. No, pero para que tu nombre sea glorificado. Porque queremos que gente conozcan quién es nuestro Cristo, nuestro Salvador, nuestra esperanza. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.